Bien, vamos a hablar de un tema. Ustedes saben que pues casi finalizando el otoño y pues es toda la parte del invierno, parte de la primavera, es un periodo muy largo donde vemos muchas celebraciones paganas, y si nosotros nos ponemos a analizar cada una de ellas, sabemos y podemos ver dónde están sus raíces. Y esto viene porque en unos días se estará celebrando, como ustedes saben, en muchas partes del mundo, el día 14 de febrero. Y debemos preguntarnos, bueno, ¿cuál es la raíz de esta celebración? Nosotros como cristianos podemos ser participantes de este festejo del Día del Amor y de la Amistad. Algunos en la iglesia podrán pensar, pues es amor y es amistad, que no es lo que escuchamos durante los servicios, en los sermones, ¿qué es lo que se nos enseña el amor? Pero si nosotros vamos a las raíces, entenderemos qué sí podemos celebrar y qué no. Que la verdad no debería de existir este pensamiento o esta respuesta en las personas, y si independientemente del tiempo que tenemos aquí en la iglesia, digo, no debería de existir, pero todavía llega a existir. Y lo vemos después de ver personas que aún celebran, están allí conviviendo en las posadas, el año nuevo. Una persona que me escribió y me dice, me puso feliz año nuevo, después de haber yo dicho el sermón acerca del punto de por qué no celebramos el año nuevo. Me escribe diciendo feliz año nuevo. Y digo, todo esto que no debería de existir, pero pasa todavía, que no entra en nosotros esta parte de por qué no lo hacemos. Y me viene a la mente, estaba leyendo un folleto que se titula La historia verdadera de la verdadera iglesia, escrita por el señor Hermann Hesse. Algunos de ustedes han de haber escuchado de él, aquellos que tienen más tiempo en la iglesia, el señor Hermann Hesse. Y él escribía y decía esto, cuando una persona deja de crecer en la verdad y se queda con el simple conocimiento que recibió hace 5 y 10 años, esa persona deja de crecer, ya no crece espiritualmente, y el Espíritu Santo sale de ella. Eso escribió el señor Hermann Hesse, y decía esto. Y si nosotros nos vamos a pensar, tiene mucho de razón, porque realmente aquí en la iglesia nosotros venimos para crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor, y lo tenemos que estar haciendo. Pero aquellos que se quedan, bueno, esto es lo que yo creo, esto es con lo que me quedé, simplemente me quedo con la cuestión del día sábado, que lo tengo que venir a celebrar, las fiestas, el diezmo y hasta ahí, y todo lo demás lo sigo tomando del mundo. Esa persona que está bautizada, tiene razón él, el Espíritu Santo puede salir de él, porque el Espíritu Santo va a estar ahí chocando. Y le digo, y esto es importante que lo comprendamos, que tenemos que estar creciendo en la verdad, y para crecer en la verdad tenemos que estar alimentándonos de ella, como nos lo mencionaba en el sermoncillo el señor Abelardo. Es en parte lo que una vez yo les decía, ¿por qué Cristo no él sabiendo, y él dijo que era pecadora, ¿por qué no lo hizo, el lanzarle esa piedra? Ciertamente por misericordia, pero también porque si él lo hubiera hecho, iría en contra del mismo mandamiento que él había dicho, porque tenían que estar las dos personas ahí presentes, y nada más estaba una. Si él, que no tenía pecado, hubiera lanzado esa piedra y lo hubiera condenado, entonces él sería injusto al estar aplicando la ley. ¿Sí? Le digo, ya ven que son detallitos que nosotros tenemos que estar asimilando de esta palabra para poder crecer en esa gracia y en ese conocimiento, lo que les decía la vez anterior también. Entonces, pues vamos a ver cuáles son las raíces de esta celebración.
y vamos a entender por qué no lo hacemos. Y bueno, el origen de este día, de acuerdo a un libro que se titula La vida y costumbre de los romanos, el tercer tomo en el punto acerca de la religión, habla de que el 15 de febrero en la antigua Roma se solía celebrar las Lupercalia, una festividad de origen tan antiguo que se remonta a casi los inicios de la fundación de Roma. El término Lupercalia deriva de la palabra lupus, que es lobo, que representaba también al dios Fauno, y la palabra Hircus, que significa macho cabrío. Ambas palabras tienen su representación en una sola persona, ¿sí? Según esta fuente dice que el ritual comenzó durante el reinado de Rómulo y Rémulo, momentos en que las mujeres de Roma quedaron estériles, y tras consultar el oráculo de Juno. ¿Quién es Juno? Pues Juno es la reina del cielo, ¿sí? Juno es la reina del cielo. Y también el libro de las dos Babilonias dice que Juno, o la reina, bueno, Juno es la tercera persona de la Trinidad. Pues también Juno es la madre de Nimrod, ¿sí? Entonces, de acuerdo a este oráculo, se les indicó cuál era la solución para que las mujeres pudieran dar a luz y no quedar estériles. Entonces, las madres, dicen que las madres de Lacio debían ser fecundadas por un macho cabrío, y en este oráculo, por este oráculo nacieron la Lupercalia. Y para celebrar esta festividad, cada año se escogían entre los ciudadanos ilustres de Roma a grupos de jóvenes para formar parte de estos grupos, que eran los Luperci, unos grupos sacerdotales con un grado divino les ponían, y había varios grupos de este tipo. Y entonces el día 15 los Luperci se reunían en la cueva Lupercal, en el monte Palatino, y según se creía que ahí estaba la cueva donde la loba Luperca amamantó a Rómulo y Rémulo. Y también se decía que en este tiempo, en este día precisamente, el dios Fauno, que representa a Nimrod, se convertía en lobo. De ahí viene la cuestión del hombre lobo, ¿sí? Y bueno, al paso del tiempo llamaron a este lugar el Ruminal, y en la entrada de la cueva había una higuera llamada Ruminalis, y la misma que decían que sostuvo la cesta donde habían dejado a estos gemelos. Y bajo la sombra de este árbol sacrificaban a un perro y a un macho cabrío, que casualmente ellos los consideraban animales impuros. Entonces los Luperci, fíjense cómo hay rituales que a veces dice uno, ya sé por qué llegan a hacer esto. Dice, los Luperci lo que hacían era manchaban sus frentes con sangre, y con sangre del macho cabrío, y a continuación se limpiaban con un mechón de lana mojada en leche del mismo animal, que es algo así como lo que se hacen cada tiempo cuando van y se ponen, ¿sí? Entonces, llegados a este punto, los Luperci decía que irrumpían en sonoras carcajadas y cortaban la piel de ambos animales en tiras que se llamaban februa, y desnudos y cubiertos con algunas tiras de cuero salían corriendo con las februa en la mano, y bajaban el monte y azotaban a cualquiera que se cruzaba en su camino, especialmente a las mujeres, las cuales se prestaban para ello con gran efusión, ya que eran los látigos purificadores para hacerlas fértiles. Y este azote ritual era purificador, y se conocía como el februation, que casi de aquí se origina el nombre de este mes, febrero, ¿sí? Este mes viene pues de esto, y es más que nada porque es un mes un tanto purificador
y vamos a ver por qué más adelante. Dice, y en este mes, bueno, en esta fiesta del desenfreno y el frenesí sexual estaban muy presentes y solían formarse muchas parejas. Algunas de ellas acababan el matrimonio y tenían hijos, porque era el objetivo de esta celebración, la fertilidad, y la conseguían. Se decía también dice que también por ahí viene un tanto la cuestión de las tarjetitas, porque ponían en un papel, ponían el nombre de los muchachos, los metían en una urna, y después pues las damas se presentaban, agarraban una tarjetita y salía el nombre, y pues era el muchacho que le tocaba. Sí, y es algo que a veces todavía vienen haciendo, curiosamente los jóvenes lo vienen haciendo en este tiempo del Día del Amor y la Amistad. No, pues que, a ver, ¿quién se presta para en este día vender besos? Es lo que pasa, ¿sí? Y bueno, continuando, dice que en el siglo V después de Cristo, el Papa Gelasio publicó un decreto contra todas las fiestas paganas, incluyendo la Lupercalia, y en él criticaba duramente a los cristianos que participaban en esta festividad. Dice, poco a poco fueron desapareciendo los elementos que configuraban este ritual, los lupercis, el sacrificio ritual, los componentes sexuales, la fertilidad, y Gelasio intentó eliminarlo al implantar la festividad de San Valentín y cambiarla un día, al día 14 de febrero. Y con esto lo que pretendió él es sustituir la carga sexual y el frenesí de la Lupercalia por el romanticismo y el amor verdadero. ¿Sí? También lo que trató Gelasio es de implantar el día de la purificación, el día 2 de febrero, que ustedes saben que es el 2 de febrero con la procesión de las Candelarias, o sea, de las velas. Y por lo cual esta celebración más tarde formó parte de la liturgia de la presentación. Realmente también hay otras teorías en cuanto a esto. Se dice que, por ejemplo, el 2 de febrero en sí es el día de la purificación. Si ustedes cuentan desde el día 25 hasta el día 2, son 40 días que hablan acerca de la purificación de la Virgen que dio a luz al Cristo del 25 de diciembre, que el supuesto nacimiento. Pero también ustedes saben que, bueno, el día 25 era un culto pagano a Helios. Entonces, con el día 2 de febrero se instauró para hacer esta cuestión de la purificación, y curiosamente yo también leía que el día 2 de febrero era el día en que se veneraba a Tlaloc aquí en México, y sé que por eso hay esa mezcla de que este día pues debe haber tamales, porque pues es la fertilidad de la tierra, ¿sí? Hay otra teoría que dice, pues, también le estaba leyendo en una revista de hace un tiempo en la iglesia, que habla acerca que Nimrod nació el día 6 de enero, ¿sí? Y que el día 15 precisamente se cumplen los 40 días de la purificación y la presentación de Nimrod, ¿sí? O sea, este día 14 tiene hay elementos que se combinan, y digo, y esto es una mezcla de lo mismo, pero varias cosas, como les platicaba, creo que en diciembre. ¿Por qué? Porque todo salió de Babel, ¿sí? Todo salió de ahí. ¿Y por qué en Roma? Bueno, se dice que Nimrod, después de salir huyendo de Babel, él se fue a la colina, al monte de las 7 colinas, en el Vaticano, el lugar donde se llamaba, era el Vaticinio. ¿Por qué? Porque allí fue donde se ocultó. Él tenía un sobrenombre de Saturno, y que era el oculto, que también llegó a tener el sobrenombre de Pedro, porque realmente
la palabra Pedro significa el que abre, de acuerdo a creo que es lengua babilónica. Y esto lo menciona en el libro el señor Hay, en ese libro que les digo de la verdadera historia de la verdadera iglesia, y él habla que esto se los digo aunque no debería de decírselos, pero como decía Cantinflas, ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, creo que así decía, pero realmente ustedes saben que Pedro nunca fue a Roma, pero ya desde hace mucho tiempo veneraban a Pedro, pero ese Pedro al que está ahí enterrado, porque después capturaron a Nimrod y lo mataron, y como Nimrod en ese tiempo era como un ídolo, era el primer ser humano deificado, que lo hicieron Dios. Entonces pues toda la gente le hizo una urna ahí, y la gente iba a honrarlo, y tenía el sobrenombre de Pedro. Y bueno, llegó un papa donde dijo, bueno, él es Pedro el apóstol, y dijeron, bueno, todos dijeron sí. Y Pedro, o sea, ya honraban a Pedro desde mucho antes, desde mucho tiempo, pero no era el Pedro del que nosotros leemos aquí en la Biblia. Y bueno, entonces tenemos que esta festival tiene, esa es su raíz, y como todas, les digo, ¿por qué? Porque todo salió allí de Babel. Cuando fueron dispersos, pues cada una de las personas se llevó un poco y lo fue acomodando, como nosotros le llamamos ese teléfono descompuesto, le fue agregando un poco más, y si ustedes lo ven, todas en todas partes va muy relacionada. Porque, por ejemplo, podemos decir, bueno, es que también aquí en México son las costumbres muy parecidas, porque tenemos que saber de dónde vienen los indios o los que poblaron América, vienen de allá. De acuerdo, también ustedes saben de un escrito que hay de la iglesia acerca de ese tema. Entonces, como les decía, bueno, todo esto tiene su raíz en Nimrod, que ustedes saben también, como lo dice el libro de las dos Babilonias, va relacionado con Cupido, va relacionado con ese fauno, va relacionado este día del 14 de febrero con la madre de Nimrod. Y entonces, bueno, pues hay que preguntarnos por qué vamos a participar algo que tiene sus raíces en él, en Nimrod, o su raíz en la reina del cielo, o su raíz en un desenfreno sexual, y también una raíz en el catolicismo. ¿Por qué vamos a hacerlo si somos llamados a crecer en gracia y en conocimiento de la verdad? Y por ejemplo, me platicaba hace un tiempo una persona, su esposa era la encargada de administrar una cadena de moteles, y decía precisamente que el día 14 era cuando sus ventas, dice, sí, se disparaban, sí, y era cuando tenían, dice, y más, dice, porque todo es pago en efectivo, ¿sí? Todo es pago en efectivo. Y con todo y esto, algunos pueden decir, bueno, pues yo lo he celebrado y no me ha pasado nada. No pasa nada, no pasa nada. Bueno, vamos al libro de Génesis. La vez anterior lo leímos, otra vez vamos ahí. Génesis capítulo 3. Y vemos aquí que, bueno, Eva y Adán comieron del fruto y no murieron en ese momento. Sí cargaron las consecuencias, posteriormente murieron, pero hay que entender que esto va más allá de aquí un punto físico, sino que también ellos perdieron ese acceso al árbol de la vida. 3:4 dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis.
por ir en contra de la instrucción de Dios. Realmente eso es lo que le estaba diciendo. No vas a morir si vas en contra de lo que te dijo Dios, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos. Y también muchas veces estas festividades son agradables a los ojos. Ese amor, esa amistad, que te regalo, que te doy una paletita, que vamos el intercambio, que el abrazo. Dice, era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Se sentaron aquí en algo que era contrario a Dios. O sea, se dieron cuenta de que habían hecho mal. Les digo, podemos decir, bueno, no pasa nada. Pero si ustedes ven, y es entender la Biblia, que en otras partes sí Dios reprende por ir en contra de su palabra. Y algo que vimos por andar en estas prácticas paganas. Ustedes saben esta escritura del libro de Hebreos capítulo 10. Versículo 26. Dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación del juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. O sea, sí hay consecuencias por ir en contra de la palabra de Dios cuando sabemos de qué festividades no tenemos que participar. Cuando lo hacemos porque decimos no pasa nada, estamos yendo en contra de la palabra de Dios, en contra de su voluntad. Y recuerden que su voluntad es nuestra santificación, como dice una escritura. Él quiere que seamos santos, que nos guardemos limpios de cualquier culto pagano. Y aparte hay otras escrituras donde Dios es muy claro y nos dice no participes de estas cosas. El libro de Jeremías, por ejemplo, vamos ahí, Jeremías capítulo 10. Jeremías capítulo 10, versículo 2. Dice, así dijo el Eterno, no aprendáis el camino de las naciones. Y esta festividad que se acerca y las que han pasado no tienen su raíz aquí, en esta palabra de Dios, sino en las naciones. Dice, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Y mediten y díganme que lo es. O sea, no podemos decir que no es vanidad lo que sigue, porque simplemente es un deseo de obtener. Sí, es un deseo de obtener. Dice vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de mano de artífice con buril. Ustedes pueden leer todo lo demás que sigue, pero vemos aquí que Dios es muy claro. O sea, no aprendas el camino de las naciones, no hagas lo mismo que los demás. Otra escritura, Deuteronomio capítulo 12. Deuteronomio capítulo 12, versículo 29, dice, cuando el Eterno tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas a poseerlas y las heredes y habites en su tierra, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas.
después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses, diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. Y es lo que hacemos cuando participamos en estas festividades. Estamos participando de esos cultos. ¿Sí? Estamos haciendo así. Dice, no harás así al Eterno tu Dios, porque todas estas cosas, porque todas cosas abominables que el Eterno aborrece, hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Digo, Dios es muy claro, y Dios no quiere que participemos de lo que presenta el mundo, que llega a ser agradable, que llega a ser bonito, que a veces nos marca como que, ¿a poco no celebras este día? Como aquellos que llegan a pensar, ay, es que tengo que tener novio porque va a llegar el día 14 de febrero y voy a estar solo. Ese es el pensamiento de algunos. Y díganme, yo creo que lo han escuchado. O sea, todos hemos escuchado esas frases que no, o sea, no lo tenemos que hacer. Digo, y nosotros como iglesia de Dios tenemos que evitarlo. Grandes, pequeños, digo, esto es un bombardeo en todos lados, lo recibimos, en el trabajo, en todos lugares. Digo, por ejemplo, en diciembre ahora me hablan y me dicen, oye Gabriel, ¿no vas a participar en el intercambio? No. Ah, bueno, está bien, ya me colgaron. Pero en todos lados nosotros recibimos un bombardeo de estas cosas, pero tenemos que estar firmes en lo que nos dice Dios. Y no hacer, que a veces, aunque no quieran, nos damos cuenta de que subimos nuestras fotos al Facebook, de que andamos ahí en el intercambio de regalos de Navidad, o que andamos en las posadas, o que andamos ahí en la celebración del día 14 de febrero. Digo, son cosas, o de los cumpleaños, que son cosas que se nos han indicado en la iglesia, y todavía seguimos yendo en contra de eso. ¿Qué estamos haciendo? La voluntad de Dios que quiere que nuestra santificación, o nuestra voluntad que queremos hacer lo que bien nos parece. Eso es lo que está pasando, porque es algo que está impregnado en este tiempo, en hacer lo que uno bien le parece. Entonces, pues esta es la raíz de este día. Y yo diría a aquellos que todavía dicen, no, pues yo sí la voy a celebrar, pues nada más mediten en que cada vez que ustedes digan feliz día del amor y la amistad, pues le van a estar diciendo a esa persona, en traducción, feliz Lupercalia tengas. O le van a estar diciendo feliz día del desenfreno sexual. O le van a estar diciendo feliz día del oráculo de Juno o de la reina del cielo. Eso es lo que es la traducción del día del amor y la amistad, porque se refiere a este día. O feliz día de la purificación de la reina del cielo. ¿Sí? Eso es lo que viene siendo, y nosotros debemos evitarlo. Porque ahora, ¿cuál es el concepto del amor? Pues hay que verlo y hay que estudiarlo, y ustedes pueden pasar y lo conocen muy bien, que es muy diferente a lo que nos dice lo de esta festividad, a lo que nos dice la Biblia. ¿Dónde nos habla acerca del verdadero amor aquí en la Biblia? A ver, ¿dónde nos habla? No. Les voy a decir dónde habla del verdadero amor. Éxodo 20. En esta palabra se resume la ley. Esto es la base de ese amor. Ah, ¿verdad? Los agarré. Éxodo 20 aquí nos habla de lo que es el verdadero amor. Este es el verdadero amor. Y después sí podemos pasar. Las otras escrituras son realmente la extensión de comprender cómo se aplica esto. ¿Sí? Con todas las demás escrituras podemos comprender y podemos ver si tenemos ese verdadero amor. Entonces, los 10 mandamientos
es la manifestación del amor. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy el Eterno tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Creemos realmente esto? El creer esto sería el verdadero amor, que verdaderamente lo cumpliéramos. ¿Creemos que Dios nos sacó realmente de ese Egipto espiritual? ¿Y realmente estamos dejando que Dios nos saque? ¿O todavía queremos, no, espérame, quiero todavía celebrar el día 14, no, las posadas, como les decía otra vez, los tamales del día 2 de febrero? No tendrás dioses ajenos delante de mí, es lo que nos dice. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. ¿Qué hacemos cuando nosotros participamos de alguna de estas festividades? Estamos guardando ese honor porque decimos, bueno, se puede y lo hacemos. Porque yo soy el Eterno tu Dios fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y esto, como padres, para nosotros implica un esfuerzo aún mayor. Tenemos que hacer nuestra parte para que a nuestros hijos también les vaya bien, ¿sí? Y eso implica pues también el educarlos en este camino. Dice: no tomarás el nombre del Eterno tu Dios en vano, porque no dará por inocente al Eterno al que tomare su nombre en vano. Esto, le digo, también aplica, ustedes pueden leer el folleto de los 10 mandamientos, aplica cuando decimos, bueno, yo soy cristiano, pero no hago lo que Dios dice. Sí, sigo con otras festividades. Versículo 8, acuérdate del día de reposo, del día sábado, para santificarlo. ¿Qué tanto nos acordamos de esto? ¿Qué tanto lo hacemos de acuerdo a lo que nos dice aquí? De 6 días trabajar, porque también es una instrucción que tenemos que trabajar 6 días y harás toda tu obra, más el día séptimo es sábado para el Eterno tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo el Eterno los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Eterno bendijo el día sábado y lo santificó. ¿Qué tanto en esa manifestación de amor lo hacemos? ¿Qué tanto lo santificamos? ¿Cómo lo guardamos? ¿Qué hacemos después de salir de servicios? ¿Qué hacemos después de este día? Versículo 12: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Eterno tu Dios te da. Como jóvenes, y bueno, nosotros si tenemos todavía padres, ¿lo hacemos en esa manifestación del verdadero amor? ¿Lo hacemos o todavía lo quebrantamos? No matarás, y ustedes saben que también aún el aborrecer va implicado en este mandamiento. Les digo, son exenciones que hay que entender en otras partes. Dice: no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y esto es lo que nos dice para que entendamos el verdadero amor. ¿Cómo lo vemos de otra manera? ¿Cómo podemos comprenderlo? Ahora sí, de acuerdo a lo que dice 1 Corintios capítulo 13. Versículo 1 dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y cimbalo que retiñe. O sea, si no tengo esa manifestación de esos 10 mandamientos, si no los estoy siguiendo. Dice: si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Yo una vez me encontré una persona, me entrevisté con una que estuvimos hablando acerca de la profecía, y esa persona le entendía, pero ya cuando le dije del sábado y las fiestas, dijo: ay, sí, ya no.
entonces no tenía ese amor. Digo, ahí sí me dijo, ahí sí no. Yo ya en eso ya sí no me meto, dijo. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Y nos dice cómo es el amor aquí. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. Y si todos ustedes lo ven, van relacionados con cada uno de los 10 mandamientos. O sea, si lo comprenden, encajan en cada uno de esos. Porque al estar yo envanecido, pues estoy poniéndome por encima de Dios, porque creo que soy mejor que Dios. Dice, el amor es sufrir, bueno, no hace nada indebido, y también la ley nos dice allí, habla acerca de estos puntos, dice, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Digo, eso es, habla aún acerca de esta parte del amor. Y también lo pueden leer en Primera de Juan. Vamos ahí, para que lo recuerden. Primera de Juan. Mira Juan capítulo 3, versículo 1, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Cuando nosotros creemos y tenemos esa fe, nos esforzamos por cumplir lo que Dios dice y apartarnos de toda costumbre pagana, todo lo que ustedes pueden observar que el mundo hace y que no lo vemos aquí en la Biblia que tenga su fundamento. Capítulo 4, versículo 16 dice, nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Pero tenemos que estar haciendo lo que Dios dice. Si nosotros comprendemos cuál es el verdadero amor es respeto y dar. Y si no estamos preparados para dar, no estamos preparados para el matrimonio. Y como lo dice en Efesios, y lo digo para el matrimonio de Cristo y la iglesia. ¿Sí? Si no estamos preparados para dar, no estamos preparados para ser parte de ese cuerpo de Cristo, aun cuando nos hayamos bautizado. Para todos, y eso va para mí también. El amor es respeto y dar, y se refleja en todo: en tiempo, en el día sábado, en las fiestas, en los diezmos, en la obediencia, en el saber perdonar, en todo. Ustedes lo pueden leer y es todo. O sea, ¿qué tanto nosotros estamos dispuestos a darle a Dios nuestro tiempo del día sábado? ¿Qué tan dispuestos estamos a darle a Dios nuestro diezmo, o esa parte, ese diezmo? Digo, ese es el verdadero amor, que lo estamos obedeciendo a Él. Digo, y si no estamos dispuestos a ese respeto y a ese dar, pues no estamos preparados
ni para el matrimonio físico, ni para el matrimonio con Cristo. Entonces tengamos en cuenta, referente a este tema de el día 14, y recuerden, jóvenes, porque a veces son los que más fácil se los jala la corriente de este mundo, ¿dónde está su raíz? Y si lo practican, ¿qué es lo que van a estar haciendo? Y bueno, me voy a desviar un poquito, tal vez no mucho, porque realmente, bueno, a veces los jóvenes llegan a decir, bueno, acerca del noviazgo, y porque también, bueno, este día le llaman que el día de los novios, ¿verdad? En otros lugares. Entonces, yo les pregunto también, o sea, ¿cómo entienden ustedes el noviazgo? ¿Cómo entienden ustedes el noviazgo? La moda del mundo respecto a este tema del noviazgo es pues para pasar el rato y que cuando llegue el día 14 de febrero no estén solos. La moda del noviazgo hoy en día en el mundo es, pues le digo, es pasar el rato, algo que permite todo, pero hay que entender, y eso lo digo para los jóvenes y para aquellos que dicen, bueno, yo me quiero casar, hay que entender que Satanás, el diablo, ha cegado a este mundo y al hombre ocultándole cuál es el destino del ser humano. Y ustedes saben que nuestro destino, como lo leímos, es convertirnos en miembros de la familia de Dios. Y Satanás no quiere que las personas alcancen esto, ni que alcancen a tener ese amor familiar, ni a alcanzar a entender, porque si no, bueno, esto les abriría los ojos a las personas para entender el plan de Dios. Entonces lo que Satanás hoy en día hace, pues es desorientar a las personas, alejándolas de la verdad y llevándolas a filosofías destructivas, costumbres destructivas, mostrándolas como algo atractivo, y bajo una tendencia de cada uno decida lo que bien le parece, como lo vimos con Eva. Y estas filosofías que el mundo presenta, que Satanás ha metido en toda la sociedad, las conducen a una negligencia y a una búsqueda de placer, a un intercambio de elogios. No se han dado cuenta en el mundo cuando los jóvenes están de novios, el punto es estar diciéndose cosas bonitas, así como bolita de ping pong, ping pong, ping pong. Tú me dices, yo te digo, tú me dices, yo me dices, yo te digo, porque eso alimenta mi ego. Cuando lo dejan de hacer es cuando ya no me quiere y ¡pum!, cortan esas relaciones. Eso es lo que pasa. Ese es lo que les decía, una búsqueda de placer, ¡pum!, intercambio. Yo te digo, tú me das, yo te doy, tú me das, intercambio de elogios, pero simplemente es para sacar un provecho. Ese es realmente lo que hoy en día es esto. Esa es la filosofía del noviazgo hoy en día que vemos en el mundo. Es una filosofía que a fin de cuentas cuando lo hacen no de acuerdo a la manera de Dios, llegan a tener sus cicatrices y les van dejando ahí esas cicatrices que después, cuando llegan a una relación formal o al matrimonio, pues ahí están afectándoles. Yo cuando llegué a la iglesia, esto me lo confirmó la misma iglesia, que el noviazgo no era para pasar el rato. Cuando yo llegué a la iglesia, se nos decía que el noviazgo era el paso para el matrimonio. Y un noviazgo bien entendido es la clave del éxito para el matrimonio. ¿Sí? La finalidad del noviazgo es una actividad, y escúchenlo bien, constructiva, educativa, sana, que tiene por objetivo edificar esa etapa de preparación y planeación para el matrimonio. ¿Sí? El noviazgo apropiado
proporciona a ambas partes la oportunidad de ver cómo reaccionan cada uno bajo diferentes circunstancias, de manera que se manifieste cuáles son los intereses, las esperanzas, los sueños de cada una de ambas personas. Hay personas que recomiendan que el noviazgo bien llevado debe de llevar 1 año, no más, como hoy en día el mundo lo presenta, ¿no? Se aventan hasta 10 años y después de 10 años si tienen los hijos y hasta después ya se vienen casando. O sea, no más ni menos de 1 año. ¿Por qué? Porque ese tiempo de 1 año es suficiente para darse cuenta cómo reacciona cada una de las personas emocionalmente en ese periodo. ¿Qué es esto? También uno puede darse cuenta cómo es la estabilidad de una persona en el ámbito laboral. ¿Sí? Puedan dar de novio con una persona, bueno, va a decir nada más el término novio, ya depende de la posición, o sea hombre o sea mujer. Se puede dar cuenta de que van a ver que no, anda cambiando de trabajo en trabajo, y al matrimonio, cuando llega el matrimonio, va a ser igual, no van a tener una estabilidad. No es cierto que exista eso de que simplemente de amor y con eso basta y sobra y nos va a ir bien el matrimonio. No es cierto, tampoco es cierto. Eso no es cierto. Porque cuando venga el que no tenga dinero para comer, ahí se van a dar cuenta que iban a decir, ¿y el amor? Pues sí, o sea, el verdadero amor, ustedes leen la palabra y dice también que el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. Y ahí es donde se manifiesta ese amor. Hay muchas partes que nosotros tenemos que ver acerca del matrimonio y del noviazgo. Entonces digo, no puede un noviazgo llevar más allá de 1 año, ni menos de 1 año, porque en 3 meses o en 2 meses no se pueden dar cuenta de cómo se comporta esta persona. Cómo es la convivencia, digo, todas las cuestiones ahí que son importantes de ver. Y siempre hay que entender esta parte, de, como les decía, el noviazgo es el paso antes del matrimonio. Si no nos vamos a casar, se lo digo a los jóvenes, que hasta eso uno se da cuenta de que tienen su novia o su novio fuera de la iglesia, no se metan en eso. Así se los digo, no se metan en eso si no van a casarse. Pero para aquellos que si están interesados en el matrimonio, en casarse, hay que comprender el compromiso y que deben de considerar ciertos puntos, y es lo que quiero darles, unos puntos que deben de considerar para si están pensando en esto del matrimonio. Hay una escritura, primeramente, ustedes la conocen en 2 de Corintios, capítulo 6, que ustedes todos conocen, perdón, 2 de Corintios, capítulo 6, porque si lo dije, 2 de Corintios 6, versículo 14, y dice, que ustedes la conocen bien, dice, no unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Es una instrucción que nos da aquí Pablo por inspiración divina, que nos dice, bueno, ten cuidado en esto. Dice, ¿y qué concordancia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Bueno, pasando al versículo 7, dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad y el temor de Dios. Aquí tenemos una instrucción muy clara que Dios nos dice, bueno, no unáis en yugo desigual.
a veces también aplica en estas cuestiones aún dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque llega a haber una desigualdad de creencia aún aquí entre nosotros. ¿Sí? Y tenemos también que tener los ojos bien puestos en eso. Es una instrucción que aplica para dos lados, o sea, aún también dentro de la iglesia. ¿Qué tanto cree la persona con la que yo quiero tener una relación? ¿Qué tanto cree en Dios? Y también puede ser por el otro lado, ¿verdad? Digo, es dependiendo, a lo mejor dice la muchacha está muy guapo, pero en esa creencia de Dios no tiene nada. O el varón puede decir, esta muchacha es muy bonita, pero nada, no tiene a Dios para nada en su mente, en su corazón. Aplica esta escritura también. Pero también le digo, es para que tengamos cuidado, que Dios nos dice, cuídate de con quién te relacionas, y principalmente no lo hagas afuera. En Proverbios capítulo 19, Proverbios 19, versículo 14, dice: la casa y la riqueza son herencia de los padres, más del Eterno la mujer prudente. O sea, Dios, si nosotros oramos y le pedimos a Dios que nos muestre quién es esa persona, o ver esos detalles para tomar una decisión correcta, Dios lo va a hacer, ¿sí? Ciertamente no quiere decir que nada más hay una persona para nosotros, sino que tenemos que pedirle a Dios que nos ayude para tomar una decisión correcta a los dos lados, o sea, tanto para la mujer que con el hombre, como el hombre con la mujer. Y bueno, antes de pasar a estos puntos, fíjense, les voy a platicar, yo tuve una charla con una persona hace un tiempo. Este es un matrimonio, está en la iglesia, y platicando con ellos, nos platicaron su experiencia. Yo conocí a uno de ellos, y uno de ellos estaba en la iglesia y el otro no. Sí, uno era miembro bautizado y el otro no. Y nos estuvieron platicando y relatando todo, cómo estuvo su relación, cómo tuvieron todos sus problemas, cómo tuvieron toda su situación ahí, su sentir en ese momento que pasaban todas esas, llevaban ellos esa relación, todos pues nos relataban los conflictos que llegaron a tener con la familia de uno, o con la familia creo del otro no, pero nos platicaba todo esto. Le digo, y esto es para que jóvenes o aquellos que quieren casarse lo consideren. Entonces ellos nos platicaban, estas personas, toda esa relación que tuvieron, y al final nos dice, y fíjense, nos lo dijo la persona que cuando inició esa relación no estaba en la iglesia. Y bueno, digo, ahí está el mandamiento, ahí está la instrucción. ¿Qué dices? Luego dice esta persona, le digo, hoy en día está en la iglesia, está bautizada, pero en su momento cuando él nos dijo, yo que pasé por todo esto, así como nos lo platicó, yo no le recomendaría a mis hijos que tuvieran una relación similar, que se casaran con alguien fuera de la iglesia. Por la experiencia, dice, y porque hoy, así me lo dijo, hoy en día cargamos las consecuencias de esa decisión. Hoy estamos en la iglesia, y sí están en la iglesia, contentos, ambos, apoyándose uno al otro, apoyando a la iglesia, pero dice, pero hoy en día cargamos consecuencias de esa relación. Wow, yo me quedé
admirado con lo que me estaban platicando, y pues sí, lo que me platicó, todo lo que me platicó, nos platicaban de su historia, porque también la persona que estaba en la iglesia en ese momento, cuando se casaron, me dice, sí, yo cargo con un sentimiento de culpa, porque el ejemplo que yo di a las demás personas no fue el correcto. Aunque, bueno, es comprendible esta situación, pero él decía, él tiene 3 hijos, y decía, bueno, yo a mis hijos yo no les diría que lo hagan como yo lo hice, sino que realmente busquen a alguien dentro de la iglesia para casarse. Y pues tenemos que nosotros pedirle a Dios que nos guíe en esta toma de decisiones, jóvenes, para que no hagan las cosas al revés. Que primero busquen a la persona, se enamoren y ya después pierdan la visión de las cosas, que no pueden discernir, que esas situaciones y no sé, yo creo que ustedes han visto algunas de ellas, relaciones enfermizas donde alguno de los dos puede sufrir maltrato físico, verbal, o el que le prohíben hacer ciertas cosas, o a veces la otra persona ya no lo puede ver, porque no, lo que le interesa a él, nada más, o ella, y no importa que me pegue, no importa que haga esto, no importa que lo acabo que cuando nos casemos lo voy a cambiar. Eso nunca pasa, y hay que entenderlo. Digo, por eso tenemos que estar pidiéndole a Dios que nos guíe y que los guíe en estas circunstancias. Como vimos aquí en las Escrituras, para nosotros que estamos en la iglesia, la religión juega un papel muy importante para la toma de decisiones. Y como lo vimos y como lo dice en otra parte, Dios, por ejemplo en Deuteronomio, nos advierte cuáles van a ser las consecuencias si vamos en contra de esa instrucción que Él nos da. ¿Sí? Como jóvenes no pueden pensar, bueno, si esta persona se casó fuera de la iglesia y mira su esposo está aquí, o mira su esposa están aquí, ¿me va a pasar lo mismo? Discúlpenme, yo les digo, no es cierto, no puede ser. No soy. ¿Por qué pasa? No lo sé. Dios tiene su propósito y el por qué hace y por qué llegan a venir en ciertas ocasiones ambos a la iglesia, pero Dios lo sabe, pero yo no puedo jugármela en decir a mí si me va a pasar. Y yo he conocido varios casos donde las personas dejan de asistir a la iglesia, y es lo mismo que dice el libro de Deuteronomio. ¿Sí? Ahora, puede haber una excusa, y a veces digo, y esa excusa existe desde que yo llegué a la iglesia: es que no hay hombres o no hay mujeres en la iglesia. Yo les decía a unas muchachas, les daba la opción, les decía, bueno, salgan fuera, visiten otras congregaciones y conozcan. ¿Sí? Y tal vez alguno diga, bueno, tampoco. La segunda opción, y espero que me la entiendan, la segunda opción es brillen. ¿Cómo? Brillen. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen un comportamiento y un modo de vida de acuerdo a esto, ¿a poco no creen que va a venir una persona y diga, y imagínense que llegue así como Ruth y que les diga, tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo y yo me caso contigo? ¿A poco no creen que eso? Sí lo puede ser, pero les digo, es cuestiones de Dios. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Tiene uno que brillar en esa parte. Y curiosamente, cuando me platicaban esta situación, este matrimonio, pues sí, había esta parte de que esta persona decía, bueno, es que a mí me gustó que era así.
a tal punto que cambió y está en la iglesia. Entonces, ¿qué hay que hacer? O sea, por eso les digo, no hay excusa que decir, bueno, es que yo voy afuera y me lo consigo y a ver si me lo puedo jalar. Es como un volado, no van a saber si sí o no. Pero les digo, tiene uno que brillar para eso, tiene que hacerlo. Entonces, hay aspectos que yo les decía, que aquellos que están pensando en el matrimonio y aquellos que lo quieran hacer, hay aspectos que uno debe de desarrollar. Y hablando en ambos aspectos del hombre y la mujer, uno de ellos es la educación. Yo como hombre, si estoy pensando en el matrimonio, primero tengo que desarrollar esta parte de la educación, en dos sentidos. En el sentido, tal vez, en el sentido académico, ¿sí? Porque yo tengo que tener un empleo para sostener a mi familia, ¿sí? Pero aún más allá de eso, yo tengo que tener la educación de este libro. Como ustedes saben, aquí en el libro en Proverbios y en muchas partes de Deuteronomio, nos habla de que tenemos que adquirir sabiduría. En Proverbios capítulo 1, ustedes lo pueden ver, que empieza hablando acerca de la sabiduría, y es lo que tenemos, o los jóvenes que piensan en casarse tienen que tenerlo. Si los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes que los van a llevar y los van a ayudar en el matrimonio, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes, inteligencia y cordura, aún también para saber cómo llevar ese noviazgo, para preparación del matrimonio. Pero para eso uno tiene que educarse en esto. Y es importante, y ustedes saben, en el segundo libro de Samuel, capítulo 23, vamos al segundo libro de Samuel, palabras de David, dice: estas son las palabras postreras de David, versículo 1. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido de Dios de Jacob, del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel, el Espíritu del Eterno ha hablado por mí, y su palabra, fíjense, dice, y su palabra ha estado en mi lengua. Y eso es lo que deben hacer, que esta palabra de Dios esté en su lengua. Otra escritura en Crónicas, en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 1. Ustedes saben esta escritura de cuando a Salomón pidió a Dios sabiduría. Versículo 7 dice: aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios: tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmame pues ahora, oh Eterno, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Entonces vemos aquí que Salomón, ¿qué le pidió? Sabiduría y ciencia. Y nosotros, y uno para prepararse para el matrimonio, debe de pedirle a Dios eso. Ayúdame a tener esa sabiduría, le digo, prepararse en el sentido, en el punto educativo, que necesitamos una labor, un trabajo para el sustento del hogar, y lo tenemos que hacer también en la palabra de Dios. También otro punto que hay que considerar para aquellos es el estado físico.
el estado físico, ¿sí? En cuestiones de la salud del cuerpo. ¿Por qué? Porque son principios que habla la Biblia. El hacer ejercicio. Ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, en el primer libro de Samuel, este ejemplo de David. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 36, que nos habla, que dice, hablando David, dice: fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Se habla de esa fortaleza física que él tenía y la cual tenemos que desarrollar también nosotros. Me platicaba y le digo, ¿y esto implica? Pues uno tiene que hacer ejercicio, no solamente para prepararse para el matrimonio, sino también durante. Uno tiene que hacer ejercicio y también tiene que cuidar la parte de la alimentación. Tiene que cuidar mucho esa parte de la alimentación. Me platicaba mi esposa que leyó un título que decía que los 4 jinetes del apocalipsis alimentario, que decía que uno tenía que evitar, que eran el azúcar, la harina, la sal, y era otro. Y es ciertamente uno se debe de cuidar de lo que come, ¿sí? Podemos decir, bueno, es que yo guardo la ley de acuerdo a lo que dice el libro de Levítico, ¿sí? Pero depende de la proporción que uno le empaque también, o sea, y el equilibrio que uno tiene que tener en cuestiones de los alimentos. Por eso es importante también cuidar ese aspecto de físico como preparación. Le digo, y esto es algo, o sea, lo que le estoy diciendo es algo que la iglesia enseñaba desde hace varios años ya. Otro aspecto que decía que uno tenía que desarrollar para saber si estaba listo para el matrimonio es el trabajo. Es el trabajo. Digo, porque si no, como les decía, de amor no vive uno, ¿sí? Porque vienen situaciones difíciles y sí, uno tiene que tener ese trabajo. Ustedes pueden ver ejemplos en la Biblia que habla acerca de trabajar, que es necesario proveer para la familia, como se los había mencionado, y esto es lo que uno tiene que desarrollar como hombre. Y también, como en el caso de las mujeres, también tiene que desarrollar esa parte de la educación, porque bueno, habrá alguna que diga, bueno, pues yo no me voy a casar. Pues sí, pero también tiene que vivir de algo, y tiene que prepararse, tiene que educarse, tiene que hacer deporte, una actividad física, y tiene que aprender pues a trabajar. O sea, todos lo tenemos que hacer, o todos lo tienen que hacer aquellos que quieran o casarse o que no se van a casar, pero lo tienen que desarrollar, ¿sí? Pueden ustedes ver, por ejemplo, damas aquí, jovencitas, aquí en Proverbios capítulo 31, nos habla acerca de los aspectos de esta mujer virtuosa, y habla de estos 3 aspectos, que a fin de cuentas sí tenía una educación en la palabra de Dios. Aquí ustedes lo pueden ver. Versículo 26, hablando de esa educación: abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. El que tenía una preparación educativa en lo que era la palabra de Dios, o sea, la tenía, ¿sí? Ahora, para las jóvenes no hay nada de malo en que se quieran ver bien, en que se quieran ver atractivas, bien arregladas, pero deben de entender que la verdadera belleza es la que está dentro, no es la que se pinta. No es la que se pinta. Ustedes podemos ver, por ejemplo, el ejemplo de Sara. Nos habla de que era una mujer hermosa en Génesis capítulo 12,
versículo 14. Génesis 12, 14 nos dice: y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer de Abraham era hermosa en gran manera. ¿Sí? Nos habla de que era una mujer atractiva. Ustedes pueden ver también Ruth lo era, porque si Ruth no lo hubiera sido, vos no se hubiera fijado en ella. Y es donde aplica lo que yo les decía: brillen, porque esa mujer brillaba, y ustedes saben las palabras que le dijo a su suegra. O sea, yo no me voy a regresar a mi tierra, yo te voy a seguir a ti y tu Dios va a ser mi Dios. Y esa mujer brilló, y por eso pues, puso los ojos en ella. Y ustedes lean esa actitud que ella tuvo, que era admirable. Digo, tuvo que ser también atractiva ella. Pero también podemos ver otro ejemplo de una mujer que no era, bueno, que era bonita, pero ella se la pintaba. En segundo libro de Reyes, capítulo 9, versículo 30, nos habla de Jezabel. Versículo 30, 9:30, dice: vino pues Jehú a Jezreel, y cuando vio Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Y cuando entró Jehú por la puerta, ella dijo: ¿sucedió bien a Zimri, que mató a su señor? Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo: ¿quién está conmigo? Bueno, ustedes pueden leer el relato, pero ella lo que hizo fue pintarse, arreglarse para seducirlo, para llevar esta situación a otro punto. Entonces, digo, esta es una recomendación para las jóvenes en ese punto, de cuidar estos aspectos que son importantes. ¿Sí? No, si yo tengo en la cuestión de que me tengo que del arreglo, y que se pasan horas, y que se pasan 2 horas, 3 horas, y que me arreglé y que me puse el vestido, que no me gustó, y todo eso, o sea, eso no, su punto lo importante para ustedes no está aquí, ¿sí? Está en la apariencia, en cómo me ven los demás. Si el cómo me ven es lo primero, no estoy preparada para el matrimonio, no están preparadas para el matrimonio, porque hay cosas más importantes, que eso. Y por eso, bueno, hay otras cosas que uno tiene que considerar para antes del matrimonio, y hay aspectos así claves para preguntarse. Y aquí me salen varias preguntas. Y por ejemplo, antes del matrimonio, ustedes, y aún antes del noviazgo, ustedes tienen que conocerse a sí mismos. ¿Qué tanto se conocen? Ustedes recuerden, ahora va a llegar la Pascua y dice que tenemos que examinarnos, y hasta pregunta: ¿o no os conocéis a vosotros mismos? Porque eso es lo que pasa, a veces no nos conocemos. Y la Biblia nos dice: bueno, tienes que conocerte. Y para llegar al noviazgo y para llegar al matrimonio, uno tiene que conocerse. Y preguntarse: ¿quién soy yo? ¿Qué es lo más importante para mí? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué espero de una relación de noviazgo? ¿O qué espero de una relación matrimonial? Habrá personas que dicen: bueno, es que yo me quiero casar nada más para tener hijos. Eso no lo es todo. Los hijos llegan, crecen y se van. ¿Sí? Los hijos crecen y se van, y después se queda uno y el otro.
hay que preguntarse, ahora sí, ¿qué conmigo? Como a veces decimos, ¿qué conmigo? ¿Qué hay en mí? ¿Qué es lo que estoy considerando? Por ejemplo, a veces podemos decir de nosotros, no, es que yo soy una persona muy flexible y comprensiva, la más comprensible y flexible del mundo. Y resulta que en cierto problema no es nada flexible y nada comprensiva. Por eso les digo que a veces uno tiene que pasar ese periodo de un año para conocer si realmente la persona es comprensible y si realmente es flexible. Yo me acuerdo de una persona que decían de una muchacha que quería casarse, se casó con una persona de afuera, decía su hermana, decía precisamente, no, es un muchacho muy comprensible, muy bien, hablaba así, wow, las maravillas de él. Cuando se casaron, dice, no, y la va a dejar seguir en la iglesia sin problema. Se casaron, dejó de ir a la iglesia. Y entonces no pasó, no lo conoció tan bien. No lo conoció tan bien. Por eso es importante conocer a la persona en diferentes circunstancias. Por eso fíjense que antes en la iglesia se decía que uno tenía que convivir con la persona como amigos, porque ahí se da cuenta uno de muchas cosas. Porque en el noviazgo ya cuando lo empieza a ver así, ya no se da cuenta de nada. Ya no se dan cuenta de nada. Yo me acuerdo que me decía una persona, oye, me caso con esa persona. Yo conocí a esa persona como amigo. Le dije, no te cases. No te cases con ella. No, pero es que ya ves. Bueno, adelante tú. Adelante tú. Y no le fue bien el matrimonio. O me acuerdo una persona que también estaba ahí, que precisamente en ese periodo cuando se separó la iglesia, cuando hubo la apostasía, esta persona decía, no, yo me voy a casar con ella. Le digo, oye, si crees ya cosas diferentes, porque ella dice que va a seguir allá y tú acá, ¿cómo es que vas a tener una relación así? No, que sí, que sí. Y él estaba ahí duro que iba a seguir, y la muchacha fue la que le dijo, ¿qué crees? No podemos seguir, porque ya yo creo una cosa y tú crees otra. Y le digo, ándale, le dije al chavo, ándale, tú bien sabías esa respuesta y quisiste seguir. Y ya después me dijo, ya ni me digas, porque tenías razón. O sea, pero es porque a veces sí lo entendemos, comprendemos lo que nos dice la palabra de Dios, pero queremos ir en contra de eso, pensando que nos va a salir bien. Y por eso también hay otra cuestión que uno tiene que preguntarse, es ¿qué opinamos acerca de cada uno de los puntos en los cuales nos vamos a relacionar en el matrimonio? Por ejemplo, ¿cuál es mi concepto acerca de la religión, de esto que yo creo, y cuál es el concepto que ella tiene o que él tiene de la religión? Porque les digo, decía una persona, esto es tan importante que hay que ver en qué lugar estamos. Si ustedes ven, decía esta persona, uno estando arriba no puede jalar a la persona de abajo, porque esa persona lo va a llevar a que se caiga también. Tenía razón, a veces nos colocamos en ese punto de estar arriba y querer jalar a alguien, y lo único que pasa es que esa persona nos jala. Entonces, ¿qué tan importante es la religión? Para mí, que estoy pensando en el matrimonio, ¿qué tan importante es la religión para la otra persona? ¿Qué tan importante es? En cuestiones de educación, ¿qué tan importante es esa carrera para la persona? ¿Qué tan importante es el trabajo? ¿Qué lugar ocupa el trabajo? ¿O va a ocupar el trabajo? Porque a veces hay trabajos que son absorbentes. ¿Qué tan dispuestos estaríamos a dejar nuestro trabajo para ir a otro lugar? O por ejemplo, bueno, si al esposo o a la esposa le ofrecen
un super trabajo, con un super sueldo, ¿qué tan dispuesto estaría usted de dejarlo y decir, vamos para allá? Tal vez a lo mejor dice, no, ¿cómo? ¿Y yo? ¿Y qué voy a hacer? Y a lo mejor eso empieza a mermar esa relación. ¿Qué tan dispuesto uno está a veces de cambiar de ciudad para ir a otra? Son aspectos importantes, reales, que a veces los dejamos, no pensamos en ellos, pero tenemos que pensarlo. Digo, porque eso sí nos lleva a tener una confrontación a veces. Por ejemplo, lo bueno de que mi esposa estuvo de acuerdo, ambos estábamos de acuerdo cuando quisimos salirnos de San Luis, hasta los dos orábamos para que Dios nos mostrara para dónde teníamos que ir. Y curiosamente, y sí, nos abrió una puerta y casi nos dijo, van para allá. Y después nos dijo, van para otro lado. O sea, nos tuvimos que cambiar, pero ambos estábamos de acuerdo en eso, los dos queríamos eso, y salieron bien las cosas. Dios nos abrió las puertas en eso. También debemos de reflexionar en las cuestiones de las finanzas. Digo, en esto del trabajo, en las finanzas. Bueno, a lo mejor yo soy el que aquí llego con la tarjeta de crédito y pum, 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 a todas las tiendas y tengo mi deuda, y a la otra persona no le gusta esa parte. ¿Qué tan dispuestos vamos a estar en ser en esa flexibilidad y llegar a un acuerdo? Digo, porque también eso causa problemas. ¿Qué tan dispuestos estamos en eso? Digo, son opiniones personales que deben de llegar. Bueno, yo puedo ser una persona que madrugue y por ejemplo, mi esposa puede ser una persona que le guste dormir. Eso también llega a tener un problema. Y a veces estás dormida y no te levantas y no haces nada, o se nos hace tarde. O la mujer, es que tú te levantas muy temprano y no me dejas dormir, y empiezan los conflictos. Esos también hay que pensar en todas esas cosas. Y aún a veces nos pasa hoy en día en el matrimonio. Pero por eso también tenemos que tener una convivencia, una conversación en esos aspectos y llegar a, bueno, vamos a hacer un arreglo aquí en esto. Digo, todo esto es importante. Cuestiones de la comida. Ahí ¿qué hay si ustedes se casan con una persona que está fuera de la iglesia y cómo le encanta su cóctel de camarones? Y que lleguen ustedes a su casa y que les digan, mira mi amor, aquí tienes, hice cóctel de camarones. Ay, ¿qué se te olvidó que yo no lo como? Es un problema que va a pasar. Y va a pasar. Digo, ¿o qué tal de aquella persona que se quiere, hay que pensar en todo eso, que no a ella le gusta ir a restaurantes y no, yo soy muy de comer en la casa? Todo eso son situaciones que hay que pensar, porque después nos causan problemas. O sea, esto, por eso les digo, si no se van a casar, no se metan en situaciones del noviazgo, porque hay muchas cosas. Hay muchas cosas que debemos de pensar o que tienen que pensar antes de casarse. Todas son aspectos muy importantes. ¿Sí? Ahí juegan muchos aspectos. No, es que a ti no, a mí me gustan las verduras y a ti no, que no, es que la carne, que no, es que a mí me gusta ir al cine y a ti no te gusta, y es que no quieres salir y a mí me gusta salir, y es que a mí me gusta viajar y a ti no te gusta viajar. Yo, por ejemplo, le decía a mi hijo, bueno, tienes que buscarte a alguien que le guste viajar, así como a ti te gusta viajar. Digo, y entonces tienen que buscar esos aspectos, porque si no, ya no va bien. Ahora, otra cosa también, no nos podemos, uno no se puede poner en el pedestal de decir, bueno, quiero mi príncipe azul. Como decía un ministro, cuando a veces ni siquiera se ponen ustedes como princesas, o viceversa. No podemos decir, bueno, es que yo quiero mi princesa, cuando no nos comportamos como un príncipe. ¿Sí? Porque a veces exigimos tanto que hasta por eso no nos casamos.
¿sí? No nos casamos. ¿Qué es lo que realmente uno quiere del matrimonio? ¿Que lo mantengan? No. O sea, entonces va mal enfocado. Es mejor que trabaje. Digo, son todas esas cuestiones que suceden, pero que uno tiene que tener en cuenta. Y para eso hay que educarse con la palabra de Dios, que aplica en todos los aspectos: matrimonio, noviazgo, aún en la soltería. Para eso nos sirve esto, y tenemos que educarnos en esto. Como dice, para que todo nos vaya bien. A lo mejor, sí, yo se los cuento como a manera de WhatsApp, como decimos aquí en México, pero ahora sí como dice el dicho, pero cambiándole entre WhatsApp y WhatsApp, la verdad se asoma, que eso pasa. Y no estamos exentos de estas cosas, que también, les digo, la Biblia nos habla de eso. La Biblia nos habla de estas cosas. Digo, así como nos habla de que no tenemos que mezclarnos con las tradiciones del mundo, bueno, también nos dice cómo hacer las cosas de la manera correcta. También nos dice. Y si ustedes ven, cuando yo me pongo, uno se pone en el pedestal de decir, bueno, yo quiero mi princesa, ustedes leen 1 Corintios 13 y van a ver que cuando uno está allí, no está reflejando esto que dice 1 Corintios 13. No lo está reflejando, porque ya me estoy poniendo en un punto de una altitud donde yo soy mejor que cualquiera de los que están abajo, y obvio que no me voy a casar, ¿sí? Obvio que no me voy a casar. Entonces, les digo, son cuestiones importantes para el matrimonio, preguntas que se deben hacer aquellos que piensan en casarse. Y como les decía, y nuevamente les digo, no basta decir, bueno, yo ya me quiere, yo lo quiero y con eso basta. No. Por esas cuestiones hay matrimonios que pensaron que iban a ser así, y pues matrimonios rotos, o que viven infelizmente. O lean libros. Digo, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo que el señor Winner, allá en la conferencia ministerial, nos hablaba acerca de, bueno, tienen que leer ustedes libros acerca del liderazgo, deben de leer esto, de esto o lo otro. Yo les diría, bueno, lean un libro a aquellos que piensan en casarse, o que se titula a ver, voy a decir a mi hija que ella se aprende esas cosas, acerca de la naranja. ¿Cuándo mi media... ¿Qué si mi media naranja es toronja? ¿Qué si mi media naranja es toronja? Y es cierto, o sea, a veces nosotros pensamos en buscar la media naranja, pero resulta que es toronja. Pero a veces dicen, ¿para qué quiero una? Y yo les pregunto, ¿ustedes se casarían con ustedes mismos? Y van a ver que ustedes van a decir que no. O sea, por eso no pueden encontrar su media naranja. Y tienen que aprender, uno tiene que aprender, de acuerdo a la palabra de Dios, a convivir. A veces puedo yo ser la toronja, que es un poquito más acidita, amarga, y resulta que mi pareja ella es la naranja, que es dulce y todo lo demás. Entonces te digo, lean libros también al respecto. Lean esos libros, digo, es interesante. Otros libros, digo, y esto también, yo recuerdo que en las conferencias de la iglesia en Estados Unidos, en las conferencias del matrimonio, también hablan acerca de leer varios libros el muy conocido de las mujeres son de Venus. De Marte. Y los bueno, hay que leer todos, hay que leer. Te digo, ayuda a entender, a ampliar un poco más la visión que a veces tenemos aquí en la Biblia, que a veces no sabemos cómo aplicarla y leemos algún libro y ahí está, eso era, ya lo entendí. Te digo, entonces, tanto para aquellos, nuevamente se los digo, que
quieran casarse, que piensen en casarse, que entren en esa noviazgo con miras al matrimonio, háganlo de la manera correcta, de acuerdo a lo que Dios dice, para que les vaya bien, ¿sí? Así como tenemos esa instrucción de apartarnos de estas costumbres, tenemos la instrucción de cómo hacer las cosas conforme a Dios, ¿sí? Que nos dice, este es el verdadero amor, no el que nos presenta un día nada más, o no otras festividades, sino realmente Dios quiere que seamos felices, Dios quiere que nos vaya bien, Dios quiere que tengamos un matrimonio, Dios quiere que tengamos un buen trabajo, Dios quiere bendecirnos, como lo dice la Escritura. Hagamos lo que Él dice para que se cumpla su palabra, porque a veces vamos en contra de ese mandamiento, por eso, pero es que Dios no me bendice, estoy haciendo malas cosas, o necesito aprender algo más para que Dios me dé esa bendición, porque a lo mejor si Dios me bendice en gran manera con un super salario, a lo mejor no lo sé manejar, ¿sí? Como la otra vez veía un matrimonio que obtuvieron una cantidad millonaria en euros, y resultaron, ahí dice la foto, y veían besándose, abrazándose y todo, resultaron separándose. ¿Por qué? Porque les llegó tan así de golpe esa parte que no supieron manejar, y hasta para eso tenemos que estar preparados. ¿Quién diga que llegue y resulta que su tío, el que no conocían, les dejó una herencia, pero si no saben manejarla de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, no les va a servir de nada, se les va a ir? Entonces, digo, todos jóvenes, edúquense en esta palabra de Dios para que les vaya bien, no echemos en saco roto lo que les he dicho. Luego, si por algo la iglesia lo ha enseñado desde hace mucho tiempo, pues es porque es cierto. Y como les digo, si la palabra de Dios lo dice también, es porque funciona y funciona bien, y no es anuncio de una página amarilla. No, hagámoslo. O sea, creo que todos quieren que les vaya bien, hagamos lo que Dios dice. Apartémonos de las costumbres del mundo y hagamos lo que Dios nos indica.